Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO. Soy Julio Trufeu, consultor SEO, y seguimos con la serie de vídeos enfocadas al VPO o también velocidad de carga de una web, qué afecta y cómo afecta a nivel de SEO. En el primer vídeo hicimos una introducción sobre el artículo en cuestión y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en la herramienta PageSpeed Insights. Básicamente es la herramienta que nos permite analizar y diagnosticar el estado de nuestra web a nivel de carga de la misma como factor de ranking. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vamos a ver hoy es toda la herramienta de PageSpeed Insights por dentro, entender cómo funciona, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar y diagnosticar los problemas que tiene nuestra página web y, como consecuencia, a raíz de este primer diagnóstico, establecer un plan de acción de mejora donde lo vamos donde los vamos a ver en los siguientes vídeos las principales mejoras que se pueden hacer en una web a nivel de código principalmente, tanto ya sea en la mejora de los JavaScripts, los CSS, el DOM de la misma página web, las imágenes y otros aspectos a tener en cuenta para que nuestra página web cargue de forma rápida y veloz y que como consecuencia sea un factor más de posicionamiento de la misma y mejore. Resaltar, como ya dije en el vídeo anterior, que al final el hecho de que nuestra página web cargue bien será un factor positivo a nivel de experiencia de usuario y será un factor más dentro de todos los factores de posicionamiento de nuestra página web. Entonces, sin más dilación, empezamos con la parte técnica y práctica de esta serie de vídeos. Entonces, vamos a PageSpeed Insights, pagespeed.web.dev, y aquí introduciremos la URL y o dominio que queramos analizar en cuestión. Entonces, en este caso, tengo aquí el ejemplo de Amazon.es, una de las webs con más tráfico del mercado español, por decir la que más, y básicamente ya nos encontramos con un primer renderizado. Entonces, aquí lo primero que vamos a ver es entender de dónde vienen estos datos y qué tenemos que tener en cuenta de estos datos. Primero de todo, como ya te he dicho, esto es una herramienta de análisis y diagnóstico que nos ofrece el propio Google porque ellos son los primeros interesados que nuestras webs carguen rápido y de forma rápida y veloz, porque ya lo vimos en el vídeo anterior, a nivel de recursos que destina Google y obviamente para dar una buena experiencia de usuario a los internautas, ¿vale? Para no repetir usuarios. Entonces, First Content Painful, aquí vemos FID, el FP y el ICLS. Vale, entraremos en qué significa cada una de estas cosas, el por qué están estas terminologías y qué significan. A más, para ver esto, hay la propia documentación de Google. Entonces, básicamente, estos factores son los factores que a día de hoy son el nuevo Lighthouse 8, antes eran el 6, que tiene en cuenta Google como factor de posicionamiento. Pero lo dicho, no solo con esto vamos a posicionar en Google, perdón, sino que hay otros muchos factores. Pero Google ya reparte el peso de cada uno de los factores en la nota final que vemos en la parte de PageSpeed Insights. Esto tiene una correlación con los rankings de Google. ¿Vale? Entonces, como podemos ver en este caso para el dominio de Amazon.es, para el dispositivo de mobile, porque cambia, hay para mobile y para desktop, veis cómo cambia la nota, es porque los parámetros son diferentes. Entonces, como podéis ver, estos datos aquí pone que consulta cuál ha sido el rendimiento de tu sitio web según los datos procedentes de tus usuarios reales. Esta información también la encontraremos en Google Search Console. ¿Vale? Esto es el caso de reglas.de.org, que es otra web que nosotros utilizamos para hacer pruebas, y aquí podemos ver en tiempo real la realidad de la experiencia de nuestros usuarios sobre el comportamiento de nuestra web. Si no, y como podemos ver en este caso ahora, hemos visto el caso de Amazon, ¿vale? Aquí es el caso de mi web personal, podemos ver como aquí Google, como no tiene tantos datos en un periodo de tiempo, nos dice no se han encontrado datos. Entonces, el informe de experiencia de usuario de Chrome no tiene suficientes datos sobre la velocidad en el mundo real de esta página. Entonces, como no tiene esa información, lo hace mediante una simulación. Y aquí te dice de cómo está hecha la simulación. Escritorio emulado with Lighthouse 9.3, que aquí puedes darle y te da la información, carga de única página, imitación personalizada, ¿vale? Entre otros. Entonces aquí podemos ver en esto en otro ejemplo de reglas.d, como también aquí pues ya me dice que la limitación ha sido en 4G y ha sido lenta, ¿vale? Entonces también dependerá, y aquí es donde quiero ir, esta nota dependerá en base a pues cómo está el teléfono, a qué red está conectada, qué facilidades tiene y otros muchos factores, ¿vale? Con lo que también tenemos que tener esto en cuenta, que no es lo mismo un ordenador
que está conectado a una línea de 5G que un móvil que no tiene casi cobertura y que está a una línea de 3G, por decirlo así, ¿vale? Primero, o sea, tenemos que entender esta base. Entonces vamos a entrar en los datos puros y voy a utilizar mi caso porque bueno, es que va a ser más fácil de entender. Entonces, como hemos podido ver, si os fijáis, en este primer pantallazo y en este primer pantallazo que tenía aquí, a diferencia del otro caso, aquí ya sí que puedo ver los factores denominados y que se han hecho muy virales, que son las Core Web Vitals. Que las Core Web Vitals están formadas por estas métricas, ¿vale? Que son estas azules, que es el feed, el LCP y el CLS, ¿vale? Entonces, si queréis entrar en qué significa cada una de estas cosas, básicamente aquí tenéis la información y os lo explicaré de forma muy rápida, pero os recomiendo leer la documentación. First Content Painful significa el primer contenido que se pinta, ¿vale? Largest Content Painful, perdón, Largest Content Painful, el LCP, correcto, significa el último contenido más gordo que había en esa URL, cuánto ha tardado en cargarse, y el Cumulative Layout Shift, que esto, bueno, si queréis, también os lo explica muy bien Google, ¿vale? Pero básicamente es el bailoteo que sucede cuando hay diferentes secciones de una página que cuando se carga se mueven, ¿no? Como un botón, etc. Este término ha ido variando, tenía una valoración X, ha ido valorando a nivel de peso, también el CLS se ha ido intercambiando. ¿Veis? En 1 de junio la implementación de CLS cambió para obtener más información porque, bueno, no era de todo representativa y a día de hoy, pues, bueno, Google aún está testando, ¿vale? Pero lo dicho, básicamente, como podemos ver este vídeo representativo, es el hecho de cuando vamos a hacer clic en algo, el hecho de que cargue la web, ¿veis? Ha hecho este scroll hacia abajo, esto es un CLS, ¿vale? Entonces, básicamente es esto, cuando hay... este vídeo está muy bien, porque es muy representativo, pero es cuando hay movimiento de secciones que no tienen nada que ver a nivel de carga de la web, sino más que tiene un impacto a nivel de carga de las secciones de una web. En esto he tenido proyectos que ha sido una movida y el impacto a nivel de desarrollo es costoso y el impacto en los rankings es muy bajo, con lo que tampoco nos tenemos que obsesionar con estas cosillas. Y os lo explico por experiencia porque he estado meses a nivel de implementación de backlog y se han dejado de hacer otros temas de backlog a nivel de SEO que eran más importantes, solo porque en ese momento había una obsesión con las Core Web Vitals. Entonces, después de este pequeño spoiler, importante entender esos conceptos y después entender los siguientes. Entonces, First Content Painful, básicamente, Paint tendrá una lógica basada en que el contenido se cargue. El Time to be Interactive, básicamente, es la interacción que hay con el contenido. Speed Index, básicamente, es un índice en base a la velocidad de carga de la web. Total Blocking Time, pues tiene una relación con el Time to be Interactive, pero también cómo se pinta, renderizado del mayor elemento con contenido, es básicamente el contenido que sea más gordo, cuánto tarda, y Cumulative Layout Shift, que es lo que sucede en el movimiento. Tampoco os obsesionéis con esto, tampoco es importante. Vamos a la sección más importante de mi forma de ver. Primero, en la sección de oportunidades, yo lo que recomiendo es ir por la parte, aquí tenéis cómo podéis segmentarlo por diferentes apartados, y en la parte de oportunidades podemos ver cómo ya Google nos dice, y es Google que nos dice, hey, puedes mejorar en esto, ¿vale? Y mediante estas acciones tienes un margen de mejora de carga de la web de estos milisegundos, obviamente, en este caso, ¿no? Pues reduce el contenido de JavaScript que no se use. Pues en este caso, mi página web está hecha en WordPress, lo veremos en los siguientes vídeos, pues voy a reducir o incluso eliminar la carga de JavaScript. Y aquí veo incluso el ahorro potencial del tamaño, ¿vale? De estos scripts que se están cargando. Obviamente algunos no se podrán eliminar y os voy a enseñar cómo se hace. Esto lo voy a enseñar en WordPress, pero también se puede hacer obviamente en Shopify, a nivel de código, o en PrestaShops o Magentos, ¿vale? Uso de tamaño adecuado para las imágenes, pues por ejemplo, aquí esto es una tarea que puede ser fácil de implementar porque aquí ya tengo imágenes y aquí ya me está diciendo, tío, pero es que estás utilizando imágenes que son más grandes de lo que se están visualizando en la propia web. Entonces no tiene ningún sentido que utilices imágenes tan grandes si la sección es más pequeña, ¿vale? Aquí vemos que me las enseña todas y me dice, tío, pues hazlas más pequeñas, ¿vale? Y aquí, bueno, ya veis que en los próximos vídeos irá muy ligado a acciones que podemos hacer. Aquí hemos dicho dos acciones, tanto en la reducción de uso de códigos como HTML o JavaScript o CSS, ¿vale? Que lo vamos a ver. Las imágenes también es uno de los puntos, sobre todo en e-commerce, a optimizar, pues el uso de un tamaño
concreto, que no sea más grande del tamaño que se va a visualizar, el peso de la misma, la calidad de la misma, hay varios factores, el formato, que sea WebP, próxima generación. Vamos a ver. Publica imágenes con formatos de próxima generación, lo que estaba diciendo ahora, ¿veis? WebPG, aquí hay un plugin que te lo hace. Reduce el contenido CSS que no se use, lo de siempre, lo que acabo de comentar ahora. Y pues por la carga de imágenes que no aparecen en pantalla. Entonces, esto básicamente es implementar un lazy load. Perdonad, ya se está viendo aquí la persiana. Genial. Un lazy load, que básicamente con el lazy load lo que hacemos es que cuando vas haciendo scroll se va cargando la web, la imagen, perdón. Entonces aquí después también tenemos un diagnóstico en base a otros factores que podemos mejorar. Asegúrate que el texto permanece visible mientras se carga la web. Estos son factores también del renderizado. Reduce el impacto de scripts de terceros y aquí hay un montón de tareas más. Entonces, esto es una forma de verlo y principalmente esto es la herramienta, no tiene más. Es decir, esto sería para ordenadores, sé que puede mejorar, ok, pero ya está en 8.1, lo cual está bastante bien. Y teniendo en cuenta que suelen ser los factores de baja calidad, ¿vale? Con internet de mierda y un procesador bajo, ¿vale? Entonces, para mobile, un poco lo mismo, es decir, hemos visto la parte de PC, ahora lo hace para mobile y me saca esta nota para mobile, que es desastrosa. Obviamente, el CLS es el mismo, es muy parecido, pero aquí ya me está diciendo, tío, lo mismo de antes, reduce el JavaScript, elimina recursos que bloquean el renderizado, que esto principalmente pues, suelen ser CSS, ¿vale? Pues por la carga de imágenes, lo hemos visto antes, publica imágenes con formato de próxima generación, lo hemos visto antes, es un poco más exigente, ¿vale? Limitación de 4G lenta, esto es lo que cambia, no tiene más historia, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que me tiene que preocupar realmente? Lo que me tiene que preocupar es que cuando yo voy a Search Console, el dato real de mis usuarios es que cuando yo ponga aquí métricas web principales en la web de Trufeu, todas como mínimo me marca que están bien o necesitan mejorar, ¿vale? Normalmente suele estar en la parte de... Ahora está cargando, ¿vale? Dejaremos que vaya cargando, pero ya veis que me pone 47 URLs pobres. Entonces, tengo que ir a analizar estas URLs pobres, por qué está pasando exactamente y optimizarlo. Ahora lo veremos, ¿vale? Esto porque es muy útil, porque este tipo de informes me permite primero de todo, que la información sea de la experiencia de mis usuarios, una experiencia real, ¿vale? Y me permite detectar en global de la web qué está bien o qué está mal, ¿vale? Genial, entonces aquí ya tengo dos URLs representativas, ¿vale? De URLs similares, pues pone que hay 27 y datos agregados de LCP, que es Last Content Paint, pues que han tardado en cargar. Entonces yo, que a partir de aquí, yo ya sé que esta URL o esta tipología de URLs, que esto en este caso es un artículo de blog, tiene algunos problemillas y lo más seguro es que en este caso en concreto, después también puedo tirar un Screaming Frog para analizarlo y esto lo veremos a lo largo de los vídeos, lo más seguro es que haya alguna imagen o alguna sección de esta URL que me esté penalizando. Ya puede ser el contenido, puede ser un vídeo, puede ser un script, ¿vale? Y básicamente lo que haría es analizar esta URL en cuestión. Entonces, también, y esto es un más a más que os voy a enseñar, se puede hacer y se debe hacer mediante la herramienta, y ahora os lo voy a enseñar cómo lo he montado todo esto, de inspeccionar elementos mediante la parte de Network y la parte de Lighthouse, ¿vale? En este caso, yo aquí he tirado Lighthouse, que es lo mismo que el PageSpeed, lo que hemos visto antes, pero también se puede hacer desde la sección de inspeccionar, ¿vale? Y nos va a abrir esta sección. Aquí ya lo tengo preparado, pero ahora lo voy a hacer con mi propia web. Como os he preparado ya esta URL, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer mientras va cargando es inspeccionar, voy a poner pausa, ¿vale? Para que mientras se vaya cargando. Y como consecuencia vemos como aquí se va pintando todos los contenidos, ¿vale? Entonces, esto va muy bien, como hemos visto antes, que nos decía que había un contenido Last Content Painful, cuando se va pintando todo, y ahora lo estoy grabando, tarda un poco más, podré ver todos los contenidos, ¿vale? Que se están ejecutando y como consecuencia me están penalizando, ¿vale? Los podré organizar de más peso a menos peso por tipos de contenidos y otras secciones, ¿vale? Vuelvo aquí a Network, que aún está cargando, ¿vale? Lo puedo filtrar incluso por JavaScript, CSS, imágenes, medias, fonts y por el peso. ¿Veis que aquí pone size?
Y después también tengo el waterfall, que esto está muy chulo, que ves el tiempo de carga, ¿vale? Ahora obviamente está petando esta carga porque estoy grabando a la vez, ¿vale? Voy a poner pausa otra vez, pero básicamente la idea de, con esto voy a terminar el vídeo, es que entendáis que PageSpeed Insights es una buena herramienta para diagnosticar, perdón, para analizar y diagnosticar, que se tiene que complementar con otras herramientas para entender el proceso y qué es lo que está penalizando, es decir, informarnos de cada uno de los diagnósticos que saca la propia herramienta, entender que ese dato es más o menos representativo, que el dato representativo está en Google Search Console y que mediante Google Search Console es donde tenemos que empezar a trabajar realmente en esas URLs o en esas temáticas. Acordaros que cualquier implicación técnica es escalable. Es decir, si yo detecto que en la plantilla de los artículos de blog hay elementos que me están perjudicando, como puede ser un JavaScript o un CSS, esos, cuando los mejore, o los minimice, o les elimine, o haga que se cargan después de una u otra sección, lo que podrá hacer es mejorar el global de toda esa plantilla, ¿vale? Entonces, perdonad que ahora tengo otra reunión, pero lo dicho, la idea de este vídeo es que entendáis cómo funciona esta herramienta, que la empezáis a utilizar y que en próximos vídeos entraremos a utilizar también esta herramienta, como os he enseñado, de inspeccionar y de network, para organizar todo el contenido en base a su size, a tipología del contenido y otras secciones, ¿vale? Me quedo con este ejemplo que ya os he tirado aquí, ¿vale? Que ya tenía preparado el de reglas de, ¿vale? Que ya está cargado, porque es que si no, este no va a cargar nunca. Genial. Y aquí básicamente, que ya os lo había tirado, network, lo voy a dar otra vez a network, pues aquí podemos ver el status que dan, ¿vale? Qué tipología de contenido es, lo que os decía, pues voy a ver los scripts que me está tirando en la home, ¿vale? Y, por ejemplo, puedo analizar, pues, por ejemplo, este script, el de AutoOptimize, que esto, por ejemplo, es un plugin de WordPress para hacer temas de optimización, me está jodiendo un poquillo, ¿vale? Entonces, aquí también puedo ver el times to respond, etcétera, porque a veces no hay una correlación directa entre el peso y el time. ¿Veis? Pues por ejemplo este, el de Analytics, que siempre perjudica a Google Analytics, ya tiene cojones la cosa, es el que perjudica a nivel de tiempos, ¿no? Aunque pese menos, ¿vale? Ads by Google, esto es otro JavaScript, esto es el script de AdSense, ¿vale? Lazy size, bueno, al final son JavaScripts, cookies, este es el de las cookies y varias cosas. Hooks, ¿vale? Entonces puede que alguno de estos JavaScripts me lo pueda cargar, ¿vale? Windows Focus, Hot Preload Sources, ¿vale? Pero de esta forma, pues lo mismo. Puedo ir a media, por ejemplo, no hay media, fuentes, veo que hay dos fuentes, pues unificar todo en una fuente, por ejemplo, porque puede que una no lo está utilizando. Pues cargarme esta y solo utilizar la que pesa menos. En CSS, lo mismo, pues puede que me puedan cargar algún CSS, aunque ya están optimizados, pero me podría cargar este CSS y que no se ejecute en esta URL, por ejemplo, ¿vale? Estos son ejemplos muy claros y concretos. Pues lo dicho, espero que haya sido de utilidad y cualquier duda al respecto sobre cómo funciona PageSpeed Insights, me lo dejáis en los comentarios y os ayudaré encantado. Nos vemos en los próximos vídeos de esta serie. Un abrazo, chao.